Bienvenidos a otro nuevo tutorial. Este concretamente va a ser un tutorial específico, es decir, me lo han pedido unos amigos y se salta un poco el orden de los otros tutoriales que tenía pensado hacer. Este concretamente va a tratar el tema de integración de 3D sobre imagen real, ¿vale? Una fotocomposición. Y como podéis ver, este sería el resultado, una maqueta de un submarino en su pedestal, ¿vale? Yo le he añadido efectos para darle más dramatismo a la foto, pero vamos, nosotros no vamos a llegar a tantos efectos, vamos a simplificarlo un poco. Dicho esto, también tengo que explicar que yo normalmente cuando hago un render fotorrealista no lo hago de esta manera. ¿Por qué lo voy a poner así en este tutorial? Porque si vosotros tenéis un ordenador medianamente potente, el mío tiene ya casi 11 años, entonces el pobre va que no puede. Y tengo que ir por capas para acelerar el render. Son uno de los trucos que se aprenden en el oficio, ¿no? para renderizar más rápido. Entonces puede ser más lioso a la hora de aprender esta técnica. Ya una vez que aprendáis cómo va esto, ya después no vais a tener problemas. Pero para empezar creo que es mejor pues hacerlo todo en la misma composición, en el mismo render. Ya tenemos aquí, yo ya tengo cargado el ejercicio, ¿vale? El ejercicio de hoy del submarino. En la capa 2 tengo el submarino y en la capa 1 tengo la cámara con una luz. No he modificado todavía nada, solo eso. En la capa 2 está el submarino y la 1, como hemos dicho antes, cámara y luz. Lo primero que vamos a hacer es quitarle potencia a los renders para que hasta que no tengamos el resultado que queremos, no renderizar ya a toda la potencia que necesitamos, ¿no? Lo primero, Blender Cycles, porque vamos a trabajar esto, va a ser un render en Cycles. Las dimensiones ya las tenemos, 1920 x 1080, que es las mismas que el fondo que vamos a cargar. Y en Sampling, en vez de 128, que sería 128 veces que calcula, digamos, parámetros, lo vamos a bajar. No es exactamente lo que acabo de decir, que calcula parámetros, pero vamos, básicamente, para entendernos, lo vamos a bajar a 4, con lo cual el render va a ser mucho más rápido. Vamos a hacer una prueba para que veáis a qué me refiero. El submarino aquí y lo vamos a renderizar con 4 de render. El caracol cojo de mi ordenador va bastante rápido así. Ahora lo voy a poner a 128 y vamos a renderizarlo otra vez. Ya se nota, ¿verdad? Cómo va dibujando más lento. El previo lo vamos a dejar en 33 porque funciona bien, da una calidad buena en los previos y se puede trabajar bien. Y esto, como he dicho antes, en vez de 128 lo vamos a poner en 4 hasta que tengamos digamos como queremos el ejemplo. Una vez que tengáis ya hecho el ejemplo, podéis probar y subirle los niveles para ver hasta dónde el realismo que da de uno a otro, de acuerdo, de un sampling a otro. Bueno, ahora vamos a cargar aquí una imagen de fondo. En background añadimos la imagen que queremos, que se va a llamar background, que la tenemos aquí. Ya tenemos aquí la imagen de fondo. Y ahora vamos a añadir aquí, para guiarnos un poquito mejor, ya que yo no acabo de ver bien las líneas, lo podemos modificar por aquí. Podemos poner que se vea más o menos en la opacidad, o menos. Bueno, vamos a hacerlo así para no salirnos del Blender. Y ahora vamos a ajustar estas líneas. Me voy a desplazar un momentito, como tengo estas de aquí, me voy a desplazar con las mismas aprovechando estas de las guías de centrado, y yo diría que casi estaría casi, quizá habría que bajar un poco
poquito más y ahí. La diagonal, ¿veis? Encajan los 3 puntos de la diagonal con respecto a este, ¿vale? Y los de la diagonal esta también encajan, ¿de acuerdo? Encajan estos y estos. Eso es muy importante, que cuadren los puntos en las diagonales. Eso significaría que podremos trazar. Lo voy a hacer aquí un poco. Olvidado de esta herramienta que voy a utilizar ahora, ¿eh? Es simplemente para indicaros, ¿veis? Mi pulso es, vamos, para darle 3 patas. Dame un momentito. A ver, con una línea es mejor. Si yo echo aquí, trazamos, ¿veis? Y aquí, si tiro para acá una línea, también me va a dar el mismo resultado, con lo cual tenemos bastante ajustado ya la línea de digamos de guía, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a borrar esto, que ya lo utilizaremos en su momento, muy útil para hacer dibujos animados y para otras cosas. Vamos a poner esto otra vez en el medio y vamos a empezar a añadir cosas en la escena. De momento vamos a añadir un plano. Este plano es el que nos va a servir de la cubierta de la mesa, digamos, la tabla de la mesa. Vamos a, yo creo que así, y un poquito más así. Ahí va. En verdad lo podía haber escalado así, estoy tonto, pero bueno. Ahí va. Ya tenemos el plano de la mesa. Vamos a bajarlo un poquito más, aquí. Ahí va. Y ahora vamos a añadir un objeto aquí, en el centro también, que va a ser una curva Bezier, pero cíclica, ¿vale? Un círculo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer esta mesa, la vamos a deformar, o sea, la tarima la vamos a deformar para que cuadre la Bezier, cuadre con esto, desde aquí, ¿vale? Siempre las modificaciones se hacen desde aquí, para que cuadre después en la imagen, porque si no deformamos en la imagen en perspectiva y aquí no tenemos una imagen, o sea, no tenemos un objeto después coherente con lo que hemos modificado. Estas son las herramientas, digamos, los parámetros de la Bezier. Lo vamos a poner en 2D y vamos a empezar a ponerlo. Esto es cuestión ya de ir a ojo un poco ajustándolo, ¿vale? Para empezar, si os dais cuenta, la escala más o menos está, pero hay que rotarlo un poco, ¿vale? Porque esto está un poco en perspectiva, con lo cual vamos a rotar la Bezier ahí y ya lo tenemos en perspectiva. Y una vez terminada la modificación para adaptarla al fondo, la malla, vamos a convertir el objeto en objeto 3D, ¿vale? Porque ya que lo otro era una curva y ya lo tenemos hecho, ¿de acuerdo? Ahora vamos a extrusionarlo para que cuadre con el objeto que tenemos, que sería la peana, digamos, o lo que sería en donde se asienta la maqueta del submarino. Así que acercamos esto, le damos a la E, perdón, como ya sabemos, y extrusionamos la malla un poquito más. Un poquito más, ahí va. Extrusionamos otra vez hacia abajo. Y volvemos a
extrusionar otra vez hacia abajo otra vez, una vez más, y casi la tenemos. Un poquito así, más o menos. No la he centrado mucho porque la he escalado mal, me he metido la pata. He hecho justo lo que os he dicho que no debemos hacer, que es modelar dentro de la perspectiva. Tenemos que modelar aquí, vale, así que aquí vamos a modelarlo aquí como se debe modelar, que estoy dando un ejemplo pésimo. Vamos a esta malla más, ahí va, y la extrusionamos, o sea, la escalamos, perdón, y yo creo que ya un poquito más, ahí va, vamos a girarlo un poquito ahí, hay que escalarlo un poquito más. Vale, básicamente está el objeto más o menos, tampoco es que tenga una precisión, pero bueno, para lo que vamos a hacer nos vale. Y por último vamos a añadirle un plano, que sería a modo de la tabla de la mesa. Ahí va, vamos a bajarlo, muy bien, y lo vamos a escalar. Y ahora vamos a hacer un pequeño render para ver cómo ha salido. Está demasiado oscuro, vamos a subirle un poquito más la potencia a la luz. A ver, vamos a ponerlo en modo de render para que se vea un poco más. Que proyecte sombras. Esta luz está abajo, con lo cual estaba claro que no se veía bien. Ahí va. No os preocupéis por esto, porque es simplemente porque no tiene el material puesto todavía. Ahí tendría que cuadrar, porque si nos fijamos aquí, vamos a poner aquí la vista con el render aquí y la vista de la cámara aquí. Bien, la luz estaría aquí, incidiría, hacia allí. ¿De acuerdo? Habría que subirla un poco más, ya que la luz proviene de una ventana y está considerablemente más alta. Ahí, ¿de acuerdo? Esa sería la luz. No le vamos a ajustar todavía el blanco ni nada, porque realmente todavía no nos hace falta. De momento ya tenemos puesto el objeto y tenemos puesto el suelo. ¿De acuerdo? Parece que está correctamente colocado. Si acaso a lo mejor hay que subir un poquito el suelo, porque parece que está un poco debajo del objeto. Ahora se veía ahí una hebrilla rara. Bueno, ¿veis que el objeto está facetado? Eso se suaviza con smooth. Facetado, smooth. Ojo con esto, porque cuando estéis utilizando por ejemplo para hacer robots y cosas de esas, si no le ponéis una buena textura y un buen material, el suavizado puede quitarle realismo a la figura. ¿De acuerdo? Es simplemente para ciertas ocasiones. Concretamente para esta nos viene de perla. Vamos a hacer otro render. Este render, recordad que es orientativo,
Mientras más le subamos aquí en las opciones de render, mejor irá esto, ¿vale? Bueno, pues yo diría que queda bien. Yo diría que queda bien. Bueno, pues vamos a ir al siguiente paso. Antes de esto quiero matizar un detallito importante. Este ejercicio lo vamos a hacer de dos maneras. Uno, primero vamos a hacerlo con el Cycles Render, y después vamos a hacer un Blender Render, ¿vale? Que son los dos motores de render, como ya sabéis, que tiene el Blender. El Cycles Render, perdón, está más orientado a temas de arquitectura, da un render mucho más realista. No es que el Blender Render no lo dé, simplemente que tienes que modificar más cosas para dar el mismo efecto, ¿de acuerdo? Bueno, como he dicho, vamos a empezar con el Cycles Render y después hacemos un render con el motor, el Blender Render. El paso primero que hemos dado antes hasta crear esto es igual para los dos renders. A partir de aquí es donde va a cambiar, que lo explicaré a continuación. Como tenemos el Cycles Render, este modelo de render trabaja solo para hacer los materiales con nodos, ¿de acuerdo? Este no hace los materiales como el Blender Render. Lo pongo en Blender Render. Yo tengo otro menú de materiales diferentes, ¿vale? El Cycles Render, como he dicho, solo trabaja con nodos. Eso nos da, es más pesado para algunas cosas, pero da un resultado. A mí me gusta más trabajar con nodos, la verdad es más, una vez que le pillas el punto, te gusta más. Primero en render, recordemos, si no lo he dicho antes, que no lo recuerdo, lo repito. Sampling lo ponemos en 4 para que vaya más rápido el render, para hacer nuestras pruebas, y después en Film, Transparency, ¿vale? Para hacer el canal alfa. Bien, una vez hecho esto, nos vamos a ir al canal de Render Layers, que son las capas que tenemos de render activas. En la primera vamos a poner submarino, para saber qué es el submarino, que es esta capita, donde tenemos ya el submarino. Ya lo tengo yo cuadrado con lo otro, lo hemos cuadrado previamente, ¿vale? Si no, me he saltado este paso en el tutorial porque como vais a poner una figura, no tenéis el submarino, pues para que pongáis una figura añadida por vosotros y lo sincronicéis aquí un poco a ojo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el submarino, como he dicho, lo hemos puesto ya en pantalla, lo hemos sincronizado, viendo el fondo más o menos. Esto no es muy complicado de hacer. A ver que ponga el render para que se vea aquí. Y este por aquí. Ponemos el submarino y lo vamos moviendo y vamos viendo dónde queda en nuestra wireframe con el fondo, y lo cuadramos más o menos. Tampoco es que sea perfecto porque ya os digo, esto es para aprender y tampoco hace falta que saquéis aquí ahora. Bien, a lo que iba, tenemos el submarino que tenemos en la escena, que están las dos capas activas de render, y después tenemos el layer, ¿vale? Estos de aquí. De momento el submarino lo vamos a poner en la capa 1 activa. Esto quiere decir que cuando rendericemos esta capa, al margen de lo que tenga aquí, la importante a nivel de nodos es la que está activa en los layers. Me va a renderizar estas dos, pero lo que va a salir después en los nodos va a ser el layer. Si no lo entendéis ahora, no os preocupéis porque ahora más adelante lo vamos a ver. Bien, y vamos a añadir otra que va a ser la capa de las sombras, Shadows, que creo que se escribe así. Y en esta capita vamos a renderizar, como hemos puesto las sombras, y en layer vamos a hacer que renderice esta nada más, y esta, es decir, va a renderizar, como veis aquí, solo esto de la escena, y esto lo va a tener para los nodos activos. ¿Por qué hacemos esto? Para separar estas sombras del resto del submarino, ¿de acuerdo?
Y aquí vamos a activar la opción Shadows y oclusión ambiental. ¿De acuerdo? ¿Para qué hacemos esto? Pues os lo voy a enseñar ahora mismo. Voy a abrir una ventanita aquí con los nodos. Esto es un poco lioso y ya os digo, como digo siempre, si no lo entendéis, las dudas me las ponéis en la caja de comentarios en Facebook y se explica. Bueno, vamos a añadir aquí render layers, que tenemos aquí y vamos a poner una salida de Viewer, ¿vale? Que sería para ver lo que estamos haciendo de fondo. Correcto. Ahora mismo no hay nada renderizado, con lo cual pues no va a salir nada. Bueno, si yo me pongo render layers, como podéis ver aquí, tiene un par de pestañitas, ¿veis? Un par de opciones. Son las que tiene activo: la imagen, el Z y el alfa que está activo de antes. Si yo quito veis que sale la pestañita, separa esos parámetros. Ojo con esto, no lo está tomando de aquí, lo está tomando de aquí. ¿De acuerdo? Si yo activara esta capa, que es la de aquí abajo, y yo tengo la oclusión ambiental, me va a salir, ¿veis? Estas dos opciones. Me va a tomar en cuenta ya la oclusión ambiental y las sombras. Como este es el submarino y no queremos eso, solo nos interesa estas dos capitas, pues le vamos a activar esto. Esto fuera y esto fuera. ¿Vale? Voy a ir despacito porque esto es un poco lioso. Submarino, la capa 1, esta de aquí, tiene el submarino con los parámetros por defecto. No tiene ninguna cosita más. ¿De acuerdo? Las sombras de aquí, tenemos la capa de abajo, que es a la que pertenecen ellas, la escena activa y shadows y oclusión ambiental. ¿De acuerdo? Esas dos activas ahí. Bien, ahora voy a explicar rápidamente qué es lo que estamos haciendo exactamente. Imaginemos que esto es la imagen ya terminada en la imagen completa en Photoshop. ¿De acuerdo? Olvidémonos de 3D ni Blender ni nada, solo en Photoshop. Si quisiéramos tomar esta imagen y pegarla a un fondo real como tendríamos que coger el blanco borrarlo, hacer un canal alfa y borrarlo y dejar la sombra solo que se pegara aquí con el submarino sobre la imagen real. Pues no es ni más ni menos lo que vamos a hacer nosotros en el Blender. Lo que pasa en el Blender es un poco más complicado de hacer. Así que vamos a hacerlo aquí poquito a poco para que lo entendáis. ¿De acuerdo? O sea, sería borrar el blanco y dejar solo la sombra. Esto sería transparente para mezclarse con esto, y el submarino, perfectamente integrado en el fondo. Tenemos el render layer, que sería el submarino, y ahora vamos a añadir aquí otro render layer, que sería el de las sombras, shadow, donde ya tenemos los dos parámetros estos. No me he metido todavía en, si habéis dado cuenta, en compositing, que sería el suyo para trabajar con los nodos. Lo he hecho aquí directamente, porque como he estado explicando antes esto, pues bueno, me he perdido aquí. Pero bueno, vamos a ponernos así para no liarnos. Nos vamos a compositing. Mi inglés está fatal, voy a intentar traducir todas las pestañitas y así me ahorro tener la pronunciación. Bueno, tenemos las capas de render con el submarino y las sombras. Esto por aquí y esto por aquí. Y ahora hay que explicar una cosa. Le vamos a dar añadir la salida de render, que sería de compuesto, composite, donde ya renderizarías directamente la imagen final. A poner el render de las sombras. Bueno, hay que explicar una cosa. De momento hay que hacer un montón de mezclas aquí, pero me voy a pasar a los materiales. Los materiales funcionan, ya digo, diferentes de los de el Blender Render, pero necesitan siempre
una salida de material para ir a la salida general, ¿de acuerdo? Es decir, un tipo de material para salir a la general, digamos, que va a utilizar ya el Blender. Es decir, necesitaría pues un mix shader, un diffuse, un glossy, un transparent, reflexión, glass, cualquiera de estos, para poder salir aquí, porque si no, si quitamos este, por ejemplo, y lo pasamos aquí directamente, no es que falle, es que va a tener efectos raros. A menos que vosotros busquéis esos efectos, que sean buscados por vosotros, esto no es buena idea. Si os dais cuenta, las pestañitas tienen unos colores, no sé si os habéis dado cuenta de esto, y es una cosa que han puesto los diseñadores del Blender y es muy buena idea. ¿Por qué? Porque facilita el que por los colores ya sabemos dónde van las salidas. Evidentemente no es obligatorio ponerlo aquí, a lo mejor nos interesa más en volumen, pero sabemos que el verde va a ir con la conexión verde, el amarillo con el amarillo, a menos que, como digamos, hemos dicho antes, queráis hacer un efecto raro, ¿vale? Pero si queréis efectos totalmente ya contrastados y bien, tended a ir a los colores, están para facilitar esas uniones entre los nodos, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a irnos otra vez aquí a la capita. Tenemos las shadows, que hemos dicho que es este, ¿vale? El suelo. El suelo va a llevar, porque el submarino, como ya hemos visto, tiene su material. Si vosotros ponéis un cubito o algo, pues ponerle el material que queráis, porque ya os digo, esto es una prueba para saber renderizar con un fondo real. Bueno, como decía, tenemos la mesa. La mesa, como solo nos interesa la sombra, no nos interesa texturas ni nada, puesto que ya la tiene la foto real, aquí necesitamos un material, que se lo vamos a poner ahora mismo. Le vamos a poner un material difuso, que es el más simple que hay y que después lo vamos a borrar, como vais a ver. Pero necesitamos este material por lo que he dicho antes. Necesitamos un tipo de material de salida para la salida general, digamos, del Blender, ¿de acuerdo? Si no tenemos esto, no nos va a salir un buen material, no vamos a poder borrar esto correctamente con los nodos. Así que un material diffuse que ya se ha creado aquí en los nodos, y en la pestañita de shadows le vamos a poner el material diffuse que está aquí, ¿vale? Material diffuse y material diffuse, que lo vamos a poner aquí en el nombre diffuse. Lo he escrito mal, lo he escrito fatal. Diffuse, ahí va. Y vamos a irnos a los nodos. Estos son los nodos de composición de render, que vamos a hacer una prueba. Auto render y background. Ahora no va a salir nada de render por aquí porque todavía no hemos activado. ¿Veis? El render general lo que está haciendo. Ya tenemos el material diffuse y ya me está poniendo aquí la sombra. ¿Veis? La sombra. Recordad que si no tenéis nada renderizado aquí, tiene que actualizarlo. Sombra y el material difuso. Ahora vamos a añadirle al material un par de modificaciones, porque todavía el material, si os dais cuenta, es sólido, no es totalmente transparente, o sea, no es nada transparente. Así que le vamos a añadir un nodo de shader de transparencia, que es, a ver si lo veo bien, este. ¿De acuerdo? Así que tenemos diffuse por un lado y transparencia, pero no podemos mezclarlo aquí en la salida general. La salida general solo recibe un resultado por cada opción. Así que vamos a añadirle una entrada, un mix shader, que es un mezclador, con lo cual ponemos este por aquí y este por aquí. ¿De acuerdo? Ahora lo tenemos en 0.500. Voy a acercar para que lo veáis. Ahí va. Esto es una especie de potenciómetro, una palanquita, llamémoslo así,
que lo que hace es que en función de para dónde lo gire, ¿vale?, para dónde lo desplace, va a una capa a otra. Si me voy a shader, va a ir a la izquierda, a este de aquí, al diffuse, y si me voy para la derecha, se va a ir para el transparente, y se va a poner transparente. Si lo pongo en 0,5, se va a poner una mezcla de los dos. Pero todavía nos falta una capita más aquí, un nodo más, que es un nodo que se llama Light Path, que es este de aquí. De momento solo saber que tenemos que poner la cámara, rayos desde la cámara, para que haga la transparencia. ¿De acuerdo? Porque si ponemos otro no va a ser el resultado que queremos. Esto, dependiendo de lo que queramos hacer, pues vale para uno o para otro. Así que desde la cámara, rayos desde la cámara. Si os dais cuenta, este me lo ignora ya y me deja solo la capa transparente proyectando la sombra. ¿De acuerdo? Me mantiene el volumen de este, pero no se ve, solo se ve la sombra. Con lo cual ya tendríamos nuestro objeto transparente. Bien, vamos a hacer un render. Cada vez que hagamos una modificación vamos a hacer un render para que lo veáis. De ahí a que tuviéramos los valores siempre del render bajo de los samples, para poder hacer render, para ver las modificaciones y no tener que esperar una hora. Aquí todavía no se ve nada, evidentemente. ¿Por qué? Porque esto es un material. Todavía no lo hemos puesto en práctica con digamos, nuestra salida general, con nuestro composite. Ahora vamos a hacer el penúltimo paso, que es en el compositor montar toda la escena, todas las capas, para renderizarlo ya y hacerlo transparente. El último paso sería modificar un par de parámetros para cuadrarlo más dentro de la imagen, encajarlo más. Pero ese, ya os digo, es el último paso. Este es el penúltimo. Bueno, nos falta, tenemos el submarino, tenemos las sombras y nos falta la capa de fondo, que sería una imagen de fondo con la imagen de nuestro submarino. Sería el background de nuestro submarino, no, perdón, de la foto que hemos elegido. En mi caso, pues la foto esta, hecha con el móvil. Bueno, vamos a hacer otro nodo de mezcla. Esto, si os dais cuenta, va todo ya mezclado, porque vamos a poner este por aquí. Vamos a hacer una prueba. Esto lo podía poner directamente, pero es que no me interesa ponerlo directamente porque quiero que veáis cómo va funcionando las capas y vayáis haciendo vosotros pruebas también de esto. Si yo lo pongo aquí, ¿veis la mezcla? Recordar que esto es el alfa. Este del submarino iría aquí, y ya lo tenemos encajado dentro del fondo. ¿De acuerdo? Esa sería una manera, pero ¿qué pasa? Ni sombras ni luces aquí, no encaja para nada. Así que le podríamos meter, en vez de aquí, este aquí, el alfa por aquí, las sombras de aquí abajo, ¿vale? Estoy haciendo varias maneras así un poco para ir tanteando, ¿de acuerdo? Y este aquí. Vamos a, que he cambiado los parámetros, ¿veis? A que ya va cogiendo forma, ¿verdad? Ya tenemos aquí una mezcla interesante. Ya tenemos el submarino y las sombras, ¿vale? Nos falta mezclarlo con el fondo. El fondo no se ha mezclado bien, ¿de acuerdo? Podríamos meterlo en alfa. He colocado ya todos los nodos, ¿de acuerdo? En este momento, si queréis, podéis parar el vídeo y copiar como tengo los nodos, y ya os digo, ponerlo en pausa ahora y veis, copiáis todos los nodos, y una vez que lo tengáis, pues continuamos con el tutorial. Bueno, asumo que ya habéis copiado los nodos, ya habéis puesto en play otra vez el tutorial, así que explico.
Tenemos por aquí el fondo, como dijimos antes, y va añadido a un canal de multiplicación. Este es el mismo que el mix, está en las mismas opciones que el mix, que recordemos es un poco el control de capas que tendría un Photoshop, un GIMP, un Crypta. Tiene los mismos parámetros, sustraer, en fin. Le hemos puesto el multiplicador. Voy a mover para que veáis el efecto que tiene. ¿Vale? Más oscuro, más transparente. Lo puedo poner en mix, pero en mix no te toma el canal alfa, o sea, no haría la mezcla correctamente. Si os dais cuenta, yo aquí, si lo pongo en 0,50, que sería la mitad, estoy mezclando las imágenes, no estoy separando un determinado color como hacemos con el multiplicador. Que yo lo ponga donde lo ponga, no cambia el grosor, o sea, el color de la imagen, ¿de acuerdo? Voy a poner en 0,5. Este por ahí, vamos a cerrarlo un momentito para no liarme, para saber por cuál voy. Aquí tenemos otro multiplicador. Este multiplicador hace lo mismo, pero con las sombras de la oclusión ambiental. Que si no la tenemos puesta, está en las opciones de aquí, ambiente oclusión, 0,40, distancia, en fin. Si no lo habéis puesto, porque creo que no lo he dicho antes, activarlo en un momentito, que no hay problema, ponerlo igual a 0,40. Bueno, esto lo vais viendo vosotros y es un poco, se me ha pasado antes, si no, creo que no lo he dicho. Vamos a, ¿por dónde iba? Por aquí. En fin, asumimos que ya tenemos la oclusión ambiental activada, entonces pues veis el efecto del granulado. Si lo pongo para acá, desaparece. Si lo pongo para acá, aparece la imagen un poco más sucia porque está metiendo ese ruido en la sombra. Y finalmente el alpha over, que une la capa del submarino con la sombra transparentes, con los dos alfas, sobre la escena esta. Perdón, la sombra no, el alfa del submarino lo une, y el submarino con la capa del fondo. Después tenemos el mix del submarino, que lo hemos añadido con su canal aquí, para unirlo a las sombras y al fondo. Obviamente, si esto no lo unimos, no podemos mezclar lo otro. Vamos a ver, volvemos a... Este realmente, como podéis comprobar, es simplemente una cortinilla, una mezcla de los dos. Lo que pasa es que como tenemos el alfa activo de aquí, de las sombras, me ha hecho invisible el suelo de las sombras y lo puedo mezclar correctamente ya. Este es simplemente una mezcla, aquí no tiene mayor importancia, quizás es el más simple de todos los nodos que hemos colocado en cuanto al efecto, porque él tiene su alfa por un lado, que lo coge de las sombras, y el alfa, perdón, de la capa de las sombras por otro lado, las une y las mezcla hasta al fondo. ¿De acuerdo? Este te las pone aquí. Simplemente es el que se encarga de meter las sombras, mezclarlas sin contar con el submarino, puesto que está en otra capa. No sé si me estoy explicando correctamente. Creo que estoy liándoos un poquito. Así que vamos a ir un poco más. Lo voy a intentar explicar mejor. Vamos a ver. Repito todo de nuevo, ¿vale? Para que no haya follón. De momento vamos a cerrar la pestaña del submarino, porque no nos interesa hasta el final. El submarino es, si os dais cuenta, con lo que menos trabajamos en este montaje, en esta composición. Si os dais cuenta, el submarino se integra al final. Todo lo demás es solo la capa de las sombras y la capa del fondo. La sombra, lo que hacemos aquí al sacarlo al mix, por un lado y por otro, es, por un lado, hacer invisible el fondo, y por el otro lado, la sombra de la oclusión, la sombra y la oclusión ambiental, que son dos sombras diferentes, unirlas en otra capa y añadirlas al final, a la composición final. ¿De acuerdo? A la composición del fondo.
Y por último tenemos el submarino, que lo metemos con el alpha over sobre todo lo demás. ¿Vale? En fin, ya os digo, habéis copiado esto, lo habéis montado vosotros con los nodos vuestros y vuestra foto, hacer pruebas para ver un poco mejor cómo va esto, ¿eh? Si no lo habéis entendido bien, me lo ponéis cuando suba el vídeo y yo repito esto más despacio con otro fondo y un cubo, ni siquiera el submarino ni nada, una cosa mucho más simple para ir más todavía a saco con esto, más al fondo del asunto. Bueno, ahora tenemos un par de problemitas. Si os dais cuenta, tenemos un control de las sombras muy limitado. Muy limitado. Tenemos aquí esta sombra que sí, la podemos poner más floja, que realmente lo que estamos haciendo es un fading, una mezcla, más o menos, pero no acaba de integrarse bien. Y os explico el motivo. El motivo es porque la sombra está perfectamente delimitada, ¿lo veis? Totalmente delimitada. No os preocupéis porque no encaje, porque, como os digo siempre, el previo del compositor no encaja bien la mezcla, o sea, no escala el fondo, ¿eh? Después en el render final lo vais a ver mejor, pero para lo que vamos a hacer aquí sí funciona. Veis que está todo demasiado nítido. De aquí a aquí las sombras son muy nítidas, ¿vale? Así que vamos a añadirle un efecto para quiero poner las sombras más borrosas, como estas, ¿veis? Las del cenicero, las de aquí del cuadro, no son sombras nítidas, son sombras más borrosas. Con lo cual le vamos a añadir un filtro, igual que en Photoshop o en cualquier otro programa de dibujo, que es el, a ver, que busque, el blur, bilateral blur, dilatar, vamos a probar con el blur, ¿vale? Se iluminan, ¿veis? Las cuerdas de los nodos que se iluminan, eso significa que si lo pongo donde está iluminado, se conecta a ese nodo. Lo vamos a conectar, evidentemente, a este no, porque este es el de imagen al multiplicador, que este no va a hacer nada. Lo vamos a multiplicar en este, o sea, lo vamos a poner turbio en este canal, ¿de acuerdo? En el canal de salida de las sombras hacia el multiplicador. Recordad que este es la sombra, no la oclusión ambiental. La oclusión ambiental va por otro canal, ¿de acuerdo? Así que le vamos a poner, aquí tenemos varios tipos de enturbamiento, de borroso, ¿no? Digamos, de difuminación. Vamos a poner el Gaussian y le vamos a poner un nivel de 40 y 40. Ya directamente estáis viendo el efecto. ¿Lo veis? Ya a que se asemeja mucho más al del cenicero, ¿verdad? Bueno, lo vamos a poner en 30 porque se está comiendo demasiado la sombra, ¿vale? Ya tengo la sombra un poco más perfilada, perdón. Así que ahora vamos a bajarle un poco la intensidad a la sombra, vamos a cuadrarla un poquito más con lo que sería la sombra de lo que hay en la foto, ¿vale? Esto es un poco ya a ojo, digamos, del observador. Yo diría que ahí estaría bien, ¿vale? Ya tenemos la sombra correctamente colocada. Está correcto, está todo. Y ahora aquí, pues 3/4 de lo mismo. En el de la oclusión ambiental, que es este canal de aquí, que es el que estamos añadiendo aquí, le vamos a añadir otro filtro de blur. Igual. Tenemos aquí, lo podemos ver aquí puesto, así que le vamos a poner, no sé si lo voy a poner el mismo nivel. Pues quizás 10. 10 y 10. A ponerlo un poquito más bajo. Esto ya os digo, vais viendo y el que más os guste. Va a 0,5 y le vamos a añadir
menos profundidad. 1 y 1, es un efecto muy sutil. Y esto lo vamos a poner un poquito más ahí. A ver, 5 quizá, y 5. Perfecto. Ahora sí. ¿Veis las sombras? ¿De acuerdo? Ya lo tenemos mejor montado. A subirle un poquito más la oclusión, pues no me acaba de convencer. A ver, un poquito más. A ponerlo al máximo, a ver. Quizás me pasa. Vamos a ponerle un 2% y un 2, a ver. Muy granulado. Pues 3 y 3. Estoy exagerando mucho más para que se note el efecto, ¿de acuerdo? 4 y 4. Vale, ese sería el efecto. Ahora sí tenemos las sombras. Bueno, pues ya tendríamos lo que sería la composición completa. Ya tenemos las sombras bien definidas, todo bien definido. Con lo cual ya tendríamos en principio terminado nuestro render. Ya renderizaríamos normal y saldría esta imagen finalmente. Nos queda el último paso, que vamos a empezar a hacerlo ahora. Vamos a analizar primero la imagen, el render total de la imagen, que lo tenemos aquí, para darnos cuenta de varios detallitos. El primero es que la foto original no es todo lo nítida que debería, con lo cual el submarino no debería estar tan nítido como se ve aquí. Así que hay que bajarle un poquito esa nitidez. ¿Cómo hacemos? Pues con el mismo filtro de antes, el blur, se lo vamos a añadir aquí. Y vamos a ponerlo, lo voy a poner exagerado para que lo veáis. Ahí va. ¿Veis? Ya está bastante más borroso. Lo voy a poner en 10. ¿Vale? ¿Lo veis? Está borroso solo el submarino, el resto no, porque esta es la capa, el nodo que controla el submarino. Con lo cual con 2 está bien. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos borroso. Así que vamos a desactivar, o sea, a minimizar los nodos para que se vea todo mejor y ver el fondo y centrarnos ahora en el fondo un poquito más. Bueno, otra de las cosas que tenemos en el fondo, en la foto que hemos utilizado, es que por aquí hay un destello. No se nota demasiado, pero hay un destello que se lo está cargando en la composición el submarino. Así que vamos a añadir un nodo más al final, que va a ser una imagen que va a ser foreground, que no es ni más ni menos. Lo voy a poner un momentito aquí para que lo veáis. Tutoriales, submarino y el nodo. Este es visor de imágenes. De acuerdo, es una mancha blanca difusa a la altura de donde queda en el otro lado el destello, ¿vale? En la foto. También vamos a añadir un nodo de composición, un alpha over para la imagen, ¿de acuerdo? Para ponerlo aquí, para que esté superpuesto sobre la capa de nosotros, ¿vale? Ahí está, muy bien. Le ponemos el alfa activo porque no lo tenía puesto y ya lo tenemos. Vamos a cerrar aquí. Me voy a separar un poquito de los nodos para que veáis el efecto. ¿Veis? Aquí está. Se come bastante la composición, con lo cual podemos o bajarlo con un mix, bajarle
esa secuencia un poquito más, ¿veis? Con el premul, he dicho el mix, me refería al premul, que es más bestia o menos bestia el efecto. Recordar, el premul, no el mix, que me he equivocado, he dicho mix pero me refería al premul. Y vamos a añadirle otra cosita más, vamos a subirle un poquito el efecto, el destello, así que añadimos un nodo de transformación. A ver, distorsión, trasladar, transform, este es, que no sé si lo he añadido, no, no le he añadido. A ver, que poco veo. Transform aquí está, y lo vamos a añadir sobre la capa de la pestañita de imagen, ¿vale? Muy bien, lo vamos a subir hacia arriba, así que esto va para abajo, pues hacia arriba. Mucho ojo con esto. Estas modificaciones que hagamos aquí no la vamos a ver aquí, la vamos a ver en pantalla, puesto que este es el original, ¿vale? Vamos a subirlo un poco más, ¿veis? Ya está subiendo un poco más esto. Ahí va, pues ya está. Ya tenemos nuestro submarino totalmente integrado en la escena. Vamos a reducir esto para que lo veáis. Ya está totalmente integrado en la escena. Pues ahora ya solo tendríamos que renderizarlo y ponemos los parámetros que nos interesan, 1200 al 100%, y en samples, a ver si lo veo, sampling, lo ponemos a digamos pues, lo que queramos. En nuestro caso va a ponerlo a 128. 128 y lo vamos a renderizar. Y ya, bueno, a esperar que renderice y que se vea el resultado final. Bueno, pues este es el resultado que tendría el render, ya con todos los parámetros altos y definitivo. Ya podemos seguir añadiendo cosas, pero bueno, ya es según lo que se quiera tener de resultado. Pero como en principio solo era el resultado mezclarlo aquí con esta imagen sin retocar ni poner efectos encima, pues ya estaría listo el resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo, lo hemos hecho en Cycles Render, y ahora lo vamos a hacer en Blender Render, que es el otro motor gráfico que tiene el Blender. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como vamos a trabajar con Blender Render, lo activamos y vamos a borrar todas las capas de todos los nodos del compositor, de material del suelo también lo vamos a borrar. Vamos a quitar esta capa y vamos a dejar tan solo la capa del submarino, ¿de acuerdo? Solo esta capa. ¿Poder añadir una? No, vamos a dejar esta capa y va a añadir una para no cambiar los parámetros, pero bueno, da igual, dejamos la capa del submarino. Le dejamos activa la Ambient Occlusion, y nos vamos a el editor normal. Aquí ya va a haber unos cambios. Todo el paso, como dije antes, todo el primer paso hasta que situamos, modelamos con el fondo, situamos todo, es exactamente igual. Donde cambia es a la hora de hacer los materiales y en el compositor. O sea que el primer paso sería igual tanto para un motor de render como para el Cycles, es lo mismo. Bueno, pinchamos sobre el objeto del tablero y la pestaña del submarino y nos vamos a ir aquí a materiales, perdón. Creamos un material que se llama transparente,
Este ya lo tenía yo hecho antes, así que lo voy a borrar y lo voy a crear otra vez. Transparente. No son nodos, si os dais cuenta tiene otra estética el editor de materiales, que es el que viene por defecto cuando arrancas el Blender, que es el Blender Render, trae este editor de materiales. Y aquí vamos a añadir una serie de datos. De momento aquí no vamos a tocar nada. Lo único que vamos a tocar de abajo del todo es el Shadow. Shadow Only, y lo ponemos Shadow Only, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando renderice solo se va a ver las sombras que proyecta la luz sobre el submarino y la pestaña y la peana, ¿vale? Si tuviéramos aquí un fondo ya se vería integrado en el fondo. Ahora vamos a crear dicho fondo. ¿Veis? Ya me ha cambiado el previo. Voy a cerrar todas las pestañitas para no liarnos. Shadow Only y Shadow Only, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que activar aquí, en el material transparente. Y ahora en las texturas, aquí tenemos tres tipos de texturas. La primera es para crear brochas para pintar, para el modelador de Blender, que tiene un modelador integrado parecido al ZBrush, o para pintar directamente otras texturas en materiales, etcétera. Después tenemos la textura de material, el que pongamos aquí iría directamente al material de aquí, al que tengamos elegido, y después tenemos el de mundo, que es el que iría aquí, ¿vale? El que controla la parte, el editor del mundo, digamos, a ver cómo lo diría, el entorno donde va a estar metido nuestro objeto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a meternos aquí, otra vez en textura, mundo, y creamos uno. Y esto va a ser fondo, para no comernos el coco con los nombres. Le añadimos el background, ya tenemos aquí el background, y ya lo tendría el mundo integrado. Ahora tenemos que activar Paper Sky, ¿de acuerdo? Este es el que hay que activar, porque si activamos el otro, ¿veis? Es como un suavizado, no es... Y el Render Sky va en conjunto con este y tampoco es el efecto que queremos. Lo que queremos es Paper Sky. Si le damos a renderizar ahora mismo, ¿veis? No se ve nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se ve nada? Porque en el editor, aquí en la textura, tenemos que activarle abajo Horizon, ¿de acuerdo? Muy importante esto, Horizon, para que se vea el fondo. Y ya tenemos integrado el fondo, ¿de acuerdo? No voy a alargar el tutorial para cambiar la sombra un poco para que no se vea este defecto aquí ni nada, porque se va a alargar mucho el tutorial. Ya sería cuestión de que fuerais probando. Y para ponerle aquí el destello como en el otro, pues con los nodos de composición haríamos lo mismo, le pondríamos sobre esto exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Como veis en Blender Render es más fácil de utilizar, es mucho más fácil. El resultado sí os lo tendríais que currar un poquito más, ya habría que darle con el compositor ponerlo borroso, etcétera, pero básicamente sería prácticamente del tirón está puesto un fondo en Blender Render. Y con esto pues terminamos el tutorial. Tampoco me quiero alargar mucho en esto, en la temática del Blender Render, porque vamos a hacer más tutoriales de este tipo. Entonces, como prácticamente vamos a utilizar más el Blender Render que el Cycles, pues tampoco lo quiero alargar mucho en este tutorial. Y lo que digo siempre, si tenéis alguna duda o no habéis entendido una parte del tutorial, me lo ponéis que se repite la parte o se repite el tutorial entero, ¿de acuerdo? Quiero dar desde aquí un saludito a Roderick y Alonso, que son los amigos que me pidieron este tutorial, que aunque he tardado en hacerlo porque quería hacerlo por partes y eso, ya lo tenéis aquí, amigos, y a disfrutarlo. Venga, un abrazo a todos.